y la idea es saber qué pasa dentro del material cuando nosotros le aplicamos carga. Así que imaginariamente lo que vamos a hacer aquí es cortar en este punto, así como hicimos el método de secciones, ¿lo recuerdan? Sí, Entonces lo que hacemos es cortarlo y aparece esto. ¿Ok? Entonces, estas son las reacciones que son producidas en el apoyo. ¿Correcto? ¿Aló? sí, ingeniero. Entonces tenemos una reacción vertical, la reacción horizontal y el momento. Cuando cortamos, ¿ok? Literalmente estamos imaginariamente separando el elemento. Cuando se vuelvan a unir los elementos que están, o las fuerzas y los momentos tienen iguales y opuestos. Iguales en magnitud, pero opuestos en dirección. ¿Me siguen? Entonces, si cuando cortamos tenemos dos posibilidades. Uno es tomar todo lo que está a la izquierda del corte. Es decir, tomamos todo lo que está acá. O dos, tomar todo lo que está a la derecha del corte. Cuando aparecen los cortes, importante es que son estas direcciones que vamos a poner aquí. El axial se asume positivo, que es atención. El cortante va para abajo. El momento se define antihorario. Y esta es la convención que vamos a usar. Igual, cuando usemos el lado izquierdo, el cortante va a ir para arriba. El axial va a ir atención. Y el momento va a ir horario. Siempre que hagamos corte lo vamos a considerar de esa manera. ¿Por qué? Porque al tener esa convección, entonces suponemos que los momentos son positivos. ¿Dudas? Necesito saber si lo van entendiendo. Siempre que hagamos un corte vamos a tener las mismas tres condiciones. ¿Cuáles tres condiciones? O sea, el momento y todo eso. Cuando tú cortes hay momento, hay cortante y hay axial. En este momento estamos suponiendo lo que llamamos, tuvieron que haberlo visto en dinámica, bueno, lo van a ver más adelante. Vamos a ver si hacemos algo. Cuando estudiaron física, ¿cuántos planos estudiaron? ¿O cuántos ejes? Estudiaron el eje X, estudiaron el eje X, el eje Y el eje Z. ¿Cierto? ¿Sí? Sí, ingeniero. Entonces, teóricamente, ¿cuántos tipos de movimiento estudiaron en física? ¿Aló? Yo que participen. No fueron tres momentos, ingenieros, también en física. En física estudiaron tres tipos de movimientos, o Sí, dos tres tipos de tipos de movimiento. momentos. Uno que llamamos lineal y otro que Sí, llamaba claro. rotacional. Ujú. Entonces, en lineal, para nosotros son fuerzas. Entonces teníamos fuerzas en X,
fuerzas en Y, fuerzas en Z, ¿cierto? Sí. Pero también podemos llegar a tener rotaciones en X, rotaciones en Y rotaciones en Z. ¿Ok? ¿Qué definen en la mecánica de los materiales que es cada una? Entonces cada punto puede llegar a ser sometido a esas 6 elementos, es decir, a 3 fuerzas y a 3 momentos. ¿Correcto? ¿Qué define si una fuerza es cortante o no? Si la fuerza es perpendicular a la viga, estamos hablando de fuerzas internas, no externas. Si la fuerza interna es perpendicular a la viga, a la longitud de la viga, entonces esa fuerza se considera como fuerza cortante. Es decir, esto. ¿Ok? Si la fuerza es paralela a, a la longitud de la viga, se considera como axiales. En este caso son estas. ¿Ok? Y los momentos que actúan perpendicular al eje de la viga, digamos al eje de la sección transversal, que serían estos, son momentos flexionantes. Entonces, cualquier elemento cuando tú lo cortas realmente va a tener 6 componentes, pero en este caso estamos estudiando vigas bidimensionales. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a comenzar a ver solo son cortantes, axiales y momentos. Ajá. Entendí. Ok. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a tener son ese tipo de elementos. Para que tengan una visualización más clara de lo que les estaba hablando ahorita y actualmente, cuando nosotros tenemos un elemento en 3 dimensiones, que hablamos ahorita, literalmente ya dibujado bonito, se miraría de esta manera. ¿Ok? El momento que actúa a lo largo del eje de la longitud se conoce como momento de torsión. La fuerza normal para nosotros va a ser axial. Este va a ser cortante en X, cortante en C. Los momentos que no son torsionantes son flexionantes. Y por lo tanto, un elemento teóricamente en 3 dimensiones va a estar sometido a 2 cortantes, una normal, esas son fuerzas, un momento de torsión que trata de torcer la viga y 2 momentos flexionantes. ¿Ok? Pero en nuestro caso, nosotros vamos a estudiar básicamente esto. Si agarramos el lado izquierdo, vamos a tener un cortante, una normal que es axial y un momento flexionante. ¿Dudas hasta ahí? No, ingeniero. Cuando nosotros separamos estas fuerzas, valga la redundancia, son fuerzas internas. Es decir, que esas fuerzas no aparecen a menos que cortemos. Porque la idea es que cuando se una imaginariamente el sistema, pues teóricamente tiene que desaparecer. Entonces vamos a suponer signos. Entonces, si nosotros tomamos las fuerzas axiales, ven, esta va para acá y esta va para acá, la magnitud de las mismas. Cuando yo lo junte, estas desaparecen. ¿Me siguen? Eso es cuanto el cortante. La convección que usa el libro para los cortantes de la misma manera. Lado izquierdo para abajo, lado derecho para arriba. Y estos son cortantes positivos. Y aquí hablamos de momentos positivos. Ok, vamos a ir con las muchachas. Vamos a usar a Beatriz. Y esto ya lo habíamos dicho en algún momento en la clase. Beatriz, cuando estás feliz, ¿qué haces? Eh,
No sé. Sonríes, Ah, sonrío. ¿cierto? Sí. Entonces, si nosotros, por decir algo, tenemos un elemento viga, que lo vamos a hacer de esta manera, y a ese elemento viga vengo y le coloco una carga aquí. Todo material, cuando se le aplica carga, lo que va a pasar es que se va a deformar. Entonces no creo que me quede tan bonito, pero básicamente va a ser algo así. Esto va a ser esto. ¿Ok? Entonces si yo le aplico carga, se deforma. ¿Ok? Entonces esto es como que yo estuviera sonriendo. Entonces esto se considera positivo. Cuando un momento es positivo, lo que hace es que en la parte de arriba se comprime y en la parte de afuera o de abajo se tensiona. ¿Ok? En cambio, si el momento es negativo, entonces si el momento negativo realmente la deformación va a ser así. Entonces el signo es el que me va a dar la deformación. Entonces para ser negativo, por decirlo así, una cara triste, entonces es negativo. Entonces si nosotros tenemos una cara triste, significa que mi momento es negativo. Y por lo tanto lo que estamos hablando es que en la parte de arriba están las tensiones y en la parte de abajo están las compresiones. ¿Me sigue? ¿Dudas con eso? No, Entonces básicamente lo que nosotros tenemos son esas convecciones y así lo vamos a manejar. Entonces hay dos formas o hay varias formas de dibujar los diagramas. En el caso me estuvieron preguntando sobre el uso del RAISA o algún programa estructural. Entonces, por conveniencia, el libro y el autor dibuja el momento en la zona de compresión. Entonces significa que mi zona de compresión, en este caso, para el momento negativo, perdón, para el momento positivo, ¿está donde? Está arriba. Yo tengo mi compresión aquí. Yo tengo mi tensión arriba. Tensión y compresión. Entonces, si yo les digo que el diagrama se dibuja en la zona de compresión, en el esquema de momento positivo, ¿dónde se dibuja? ¿Arriba o abajo? como dijo ingeniero, disculpe. Si les comento que los momentos se dibujan en la zona de compresión para un momento positivo, ¿dónde se va a dibujar el diagrama de momentos? ¿Arriba o abajo de la viga? Arriba. Correcto, Arriba. porque la zona de compresión está arriba. Si el momento es negativo, ¿dónde se dibuja el momento? Abajo. Y esa es la convección que usa Hibeler y tanto Bill Johnson. Pero en el caso de los programas estructurales, por una convección meramente no es arbitraria, sino sería por conveniencia, los diagramas de momentos se dibujan en la zona de tensión. Entonces, si yo se les propusiese en su examen que tienen que dibujar el diagrama de momentos en la zona de tensión, el momento positivo, ¿dónde se dibuja? Abajo. Y en el momento negativo, Arriba. correcto, pero necesito que entiendan eso, porque en este momento lo estoy explicando, pero el día de examen se los pregunto. Y recuerden, para examen vamos a estar la próxima semana. Bueno, no la próxima, cuando vuelvan de Semana Santa. ¿Ok? Entonces, recuerden, van a venir bien vacacionados. Entonces, no sé si van a estudiar. Bueno, entonces, importante. Si dibujamos en la zona de compresión, momentos positivos dibujan arriba.
Si estamos en la zona de tensión, entonces significa que los momentos se van a dibujar en la parte de abajo, que eso es lo que realmente hacen los programas estructurales. ¿Ok? Ingeniero, una pregunta, ¿y las fuerzas cortantes positivas se van a alternar si son negativas? Claro que sí, se van a alternar, porque va a llegar un punto donde el cortante se vuelva negativo. Pero es bien sencillo, si respetamos esta convección de signos que tenemos acá arriba, no esta, hagamos esta. Si yo tomo el lado derecho, izquierdo, perdón, si lo pongo los cortantes hacia abajo y al hacer el despeje el cortante venga positivo, va a ser positivo. Y viceversa, si me da negativo, va a ser negativo. Igual el momento. Este momento lo que hace es una flexión de esta manera, forma una cóncava hacia arriba, es decir, compresión arriba y tensión abajo. Si me da negativo significa que el sentido es en sentido opuesto y por lo tanto me da una concavidad hacia abajo. ¿Lo ven? Si no, tal vez. Sí, 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 más o menos. Ok. Ok, vamos a ir con este. Ahí vamos a tratar de dibujar las fuerzas cortantes y momentos flexionantes en un punto aplicado. Aquí solo vamos a calcular, ¿correcto? Entonces vamos a calcular un punto que está B y C, que es justamente antes y justamente después de la carga. ¿Ok? Importante, que este fue un tema de discusión para el último examen, es que esto es, ¿qué es esto? Una articulación. Una articulación o un pasador. El símbolo de esto es así. ¿Esto qué es? Un rodillo, por eso. Y el símbolo del rodillo es una rueda. ¿Estamos? Ingeniero, ¿el corte se va a hacer por elección o hay forma de saber concretamente dónde? En este caso es un problema puntual que te van a demostrar cómo calcular el cortante en un punto específico. Pero la verdad es que tú tienes que calcular el cortante a lo largo de toda la viga, así como el momento a lo largo de toda la viga. El examen no viene de un punto, o sea, viene de toda la viga. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Sacar las reacciones. Correcto. Entonces vamos a proceder a sacar reacciones. Entonces decimos horario positivo. Y vamos a decir sumatoria de momentos en A igual a 0. 0 va a ser igual a 6 kilonewton por 3 metros menos 9 kilonewton por metro menos dy por 9 metros. Entonces dy anti horario positivo. Sumatoria de momentos en D igual a 0. 0 va a ser igual a menos AY por 9 metros más 6 kilonewton por 6 metros
más 9 kilonewton por metro. Ok. Entonces lo último que hay que checar es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces aquí vamos a tener AY más DY menos 6 kilonewton. Y eso es igual a 0. Ok. Luego tenemos que calcular los cortantes. Uno antes y uno después. Eso es lo que dice aquí. Correcto. O sea, vamos a calcular justamente antes de que esté 6 y justamente después de que esté 6. Entonces vamos a hacer primero la primera. Todo esquema debe tener, o toda solución debe tener un diagrama. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ese diagrama. Vamos a partir de las ecuaciones que ya conocemos. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces vamos a tener igual a Y menos el cortante en B. Solo esas fuerzas actúan, ¿cierto? Entonces el cortante en B es igual a Y. Entonces el cortante en B ¿dudas hasta ahí? Bueno, Entonces ya tenemos el cortante. Luego hacemos sumatoria de momentos. Esto es importante porque siempre la sumatoria de momentos se va a hacer donde hacemos el corte. ¿Ok? Vamos a hacer igual a 0. Entonces 0 va a ser igual a... Hay que definir un sentido, ¿no? Como es el momento en B que quiero considerar, entonces voy a decir que horario positivo. Entonces vamos a tener igual a Y por 3 metros menos el momento en B. Entonces tenemos que el momento en B es igual a Y por 3 metros. Entonces el momento en B igual a 15 kilonewton. Luego hacemos justamente después. La distancia es prácticamente la misma. Por decir, esta distancia era 2.99999999, por decir algo. Y este valor es 3.0001. Entonces vamos a volver a hacer las mismas ecuaciones. ¿Ok? Solo que en este caso va a ser 0. Va a ser igual a Y menos 6 kilonewton. Menos el cortante en C. Entonces el cortante en C va a ser igual a Y menos 6 kilonewton. Y ahí miren, aparece el signo. Luego vamos a hacer lo mismo en el momento en B. Lo único que ya no es momento en B, sino que aquí es momento en C. El momento en C es lo mismo. ¿Dudas? Y así se calculan los cortantes y los momentos internos.
¿Por qué se deben de, ingeniero? Dime. ¿Por qué se deben de evitar esas fuerzas en en una estructura, por ejemplo, en un diseño estructural? Porque más adelante vas a llegar a resistencia a materiales. Entonces, dependiendo si es un cortante, si es un momento, si es una carga axial o si es torsión, así va a generar esfuerzos de esa magnitud, va a generar esfuerzos de compresión, de cortante, de flexión y de torsión. Y esos esfuerzos se comparan con los esfuerzos que resisten los materiales para ver si la estructura resiste o no las cargas aplicadas. Ok, entonces está relacionado a la, a la rigidez, por ejemplo, de los materiales o a la resistencia, digamos. Esto me va a servir para mí saber qué tanto Ujú. esfuerzo le voy a someter a una viga y eso veo el material con que está hecho la viga y verifico Ujú. si se cuadra con el esfuerzo que pueda resistir la viga, pero eso lo van a ver hasta que lleguen a resistencia material. Sí, sí. ¿Alguna otra duda? Lilian, Daniel, Presente. Waldo, Presente, ingeniero. Edwin, Junior, Marcela, Presente. Francis, Rigoberto, Juan, Alan, Presente. Eric, Presente. Luis Francisco, Presente. Ever, Presente. Kim, bueno, Diana primero, Presente. Kim no está, José Danilo tampoco, y Vélez, Presente, ingeniero. ok. Bueno, si no tienen alguna duda, los vemos mañana, ok. Copiado. Que tengan feliz tarde. Gracias, gracias. Gracias.